Jesús en corregir al hermano en error. Nuestra religión no se trata de ver cómo es que Dios me puede ayudar a mí, tanto como tiene que ver con cómo yo puedo servir a Dios. No estamos aquí leyendo la Biblia y todo eso para sencillamente ayudarnos a nosotros. Nosotros llegamos a ser siervos de Dios y estamos aquí para cambiar nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Y todo el mundo tiene su estilo de corregir a otros seres humanos. Y si queremos aprender a hacerlo como Dios quiere, pues podemos aprender de Jesús. Hemos visto ya que hay dos extremos cuando se trata de corregir al hermano. Algunos lo dejamos para el Espíritu Santo. Y si el hermano está en error, pues yo no tengo que hacer nada, que el Espíritu Santo se encargue de ese hermano. Y otros, tan pronto un hermano hace algo mal hecho, pues le brincamos encima, le gritamos, le insultamos y hacemos el opuesto. Todos necesitamos corrección, como hemos visto en Isaías 53, como ovejas nos hemos equivocado, hemos pecado. Y la Escritura, el propósito de la Escritura es precisamente corregirnos. Toda la palabra es útil para todas estas cosas: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Todo tiene que ver con corrección, porque nos equivocamos mucho y pecamos mucho. Juan el Bautista era uno que vino para corregir a los hombres y preparar el camino para el Señor. Jesús mismo, su propósito de venir, según Lucas 19:10, es: Él vino porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estamos en error, estamos equivocados, estamos perdidos, necesitamos corrección. La Biblia nos manda corregir a hermanos en error. Ya hemos visto lo que dice Romanos 12, que tenemos que ser transformados. En 2 Corintios, que somos embajadores de reconciliación. Y en Santiago, que el que hace volver el pecador de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Vimos también el ejemplo de Esdras. Esdras, pues, primeramente preparó su corazón. Si yo quiero corregir a los demás, primero tengo que preparar mi corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Tengo que estudiar la Biblia. ¿Para qué? ¿Ya puedo corregir a otros? No todavía. Ahora tengo que cumplirla, practicarla, y entonces puedo enseñar también a otros, puedo corregir a los demás. Después de yo preparar el corazón, después de inquirir la ley de Dios, después de cumplirla, y luego puedo enseñar a otros. Y entonces vimos y terminamos más o menos en esta parte la última vez, que es el ejemplo de Jesús. En este caso, el ejemplo de la mujer tomada en adulterio. Según la ley, ella tenía que ser apedreada. Según la ley, tenía que ser muerto por su pecado. Y los hombres trajeron a Jesús, a esta mujer, para corregirla. Pero él acabó corrigiendo no solamente a la mujer, sino también a los hombres que la trajeron a Jesús. Porque él dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron desde el mayor hasta el menor, porque sabían que también eran pecadores. Y después que Cristo le dijo a ella: pues ninguno te condenó, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Ahora tenemos otro ejemplo de la mujer samaritana, y esto se encuentra en Juan capítulo 4. No lo van a poder leer en la pantalla, obviamente, muy chiquito, pero si van a Juan capítulo 4, podemos ver el caso de la mujer samaritana. No lo vamos a leer por completo en esta tarde, pero ustedes después en casa con calma lo pueden leer. Y es interesante
¿cómo es que Jesús llega a esta mujer para ayudarla y para corregirla? Primeramente, Jesús pide que la mujer le ayude a él. Una pecadora, una samaritana, que los judíos no trataban con los samaritanos, y hemos hablado de eso en la clase por la mañana. Los samaritanos era una raza mixta de judíos mezclados con otras naciones que servían a Dios pero no correctamente. Y los samaritanos pues no se trataban con los judíos, pero él, a esta mujer, le pidió que le ayudara a él. ¿Cómo? Le pidió agua. Y entonces él comienza abriéndole el apetito a ella también, porque le dice que aquí vamos a leer en Juan capítulo 4, cuando Jesús dice dame de beber, y luego le dices en versículo 10, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Noten cómo Jesús, con mucho amor, con mucho cuidado, con cortesía, ¿verdad?, comienza a hablar con esta mujer. Ahora Jesús sabe que esta mujer vivía con hombres sin casarse. Sabía que había tenido 5 maridos. Pero Jesús no comienza hablando de su pecado, brincándole encima, sino que con amor y con cuidado comienza hablando del agua viva que Él le puede ofrecer. Él no la acusa a ella directamente. Sencillamente dice, busca a tu marido y ven acá. Y ella pues contesta que no tengo marido. Y Cristo entonces cuando dice, bien dice que no tiene marido, y ha tenido 5, etc. Poco a poco va hablando con esta mujer, hablando la verdad y hablando con amor. Él logró corregir a esta mujer en error. Lo logró con amor, lo logró con la verdad. Sí contestó sus preguntas, cambió la conversación hacia las cosas espirituales, y así también nosotros podemos aprender de este ejemplo de Jesús. Pero también en Mateo 23, Cristo habla a un grupo de otra manera. En Mateo 23, Jesús habla a los fariseos y les dice unas palabras fuertes. Por ejemplo, en 17 dice, insensatos y ciegos. En versículo 26 dice, fariseo ciego. Dice, sois semejantes a sepulcros blanqueados. Dice en versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. En versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparemos de la condenación del infierno? Y de esto queremos hablar un poquito más adelante, pero lo vamos a mencionar ahora. Hay muchos que le encanta este capítulo,
Así es, hay que decir la verdad. Así soy yo, que tengo que hablar directo, como Jesús habló con los fariseos. Porque esa es la forma que hay que hablar a la gente, para que sepan cuál es la verdad. Antes de que usemos esto como el mejor ejemplo, la mejor forma de tratar a la gente, debemos considerar varias cosas. Número 1, Jesús conocía el corazón de los fariseos. Nadie aquí conoce el corazón de nadie. Ahora, sí dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón poco a poco se va manifestando. Pero así de repente, al escuchar a una persona una sola vez, tenemos que tener cuidado. Jesús conocía el corazón de ellos. También esto era una gente que conocían la verdad. Una gente que ya tenía la palabra de Dios. Unas personas que eran el pueblo de Dios. Y ellos a propósito están haciendo lo opuesto de lo que ellos saben que tienen que hacer. Y hay varios elementos aquí envueltos para que Jesús utilice un lenguaje tan fuerte con ellos. Pero sí, a veces hay que hablar un poquito más duro, y eso es ejemplo que da Jesús. De hecho, ¿qué dijo Jesús a su propio discípulo una vez? En Mateo 16, 21. Cuando dijo, vamos a verlo en Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. Pero él volviendo dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Interesante que Jesús pues habla tan fuertemente a Pedro. Ahora, si Jesús habla de esta manera, ¿cuál es la... Muy bien, muy bien. Ahora regresa, no te preocupes. Cuando Jesús dice a Pedro, uno de sus discípulos, quítate delante de mí, Satanás, pues Pedro necesitaba corrección. Más que nada, lo que hacía Pedro aquí no era una cosa pequeña. No era una pequeña ofensa. No estaba ofendiendo a Jesús personalmente, sino lo que Jesús había dicho antes es que él iba a morir, que era el propósito por el cual vino a este mundo. Era la cosa más importante de la historia de toda la humanidad. Y cuando Cristo dijo que iba a morir, Pedro dijo: no vas a morir. ¿Quién es la única persona que no quería que Jesús muriera? ¿Quién es la persona que más fuertemente no quería que Jesús muriera? Pues Satanás. Aunque él lo mató, pero también si Jesús no muere por nuestros pecados, no hay perdón, no hay salvación. El plan de Dios por completo, pues, no se cumple. Ahora, una vez más, Jesús sí habla fuertemente a Pedro, pero no es necesariamente una excusa para nosotros todos los días. Está diciendo nuestro hermano: quítate delante de mí, Satanás. No creo que eso sea el ejemplo, porque por importante que seamos, que no somos tan importantes, ninguno de nosotros somos Jesús, ni estamos cumpliendo una misión tan importante como Jesús.
Y si alguien se pone en medio de nosotros para hacernos tropezar, no necesariamente tenemos que usar esas palabras. Pero sí, a veces para corregir a una persona hay que hablarle un poco duro. Ahora con Pedro, más interesante y más lo que se aplica más quizás a nosotros sería en Juan capítulo 21. ¿Se acuerda cuando Jesús murió, fue sepultado, resucitó? Que se encontró con sus discípulos y Pedro, a Jesús estar en el juicio, ¿qué había hecho Pedro? Lo había negado. ¿Lo había negado cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Y 3 veces, entonces, en capítulo 21, léelo con calma después, comenzando en versículo 15, que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. 3 veces Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. 3 veces Pedro le había negado. Y Jesús, con esa calma, con ese amor, con esa paciencia, aquí no está diciendo vete de mí, Satanás, sino que está corrigiendo a Pedro, pero con palabras suaves, con palabras de amor, pidiendo si lo ama. Y así es que Jesús corrige a Pedro. Pedro, en el día de Pentecostés, ya corregido, ya cambiado, se levanta a predicar el mensaje por primera vez al mundo. Y más adelante, en vez de negar a Jesús cuando lo meten preso, dice que es necesario obedecer a Dios y no a los hombres, cuando los tienen autoridad de hacer con Él lo que habían hecho con Cristo. Cristo con ese amor lo corrigió. ¿Y qué de Judas? Traidor. Jesús sabía lo que Él iba a hacer. ¿Por qué no le quitó lo de medio enseguida? Dice en Juan 6:70, Jesús dijo: no los escogí, los 12, y uno de ustedes es diablo, hablando de Judas. Pero en ese día que lavó los pies a los discípulos, ¿quién estaba ahí? Estaba Pedro, que le iba a negar, y estaba Judas también, que le iba a entregar. Y así es que Jesús pues decide no tratar duramente a Judas. Pues cualquiera diría, pues tenía que cumplirse la profecía. Pero Jesús pudo haber hecho un ejemplo de Judas, pudo haberlo castigado. Él quitaba dinero de la bolsa, pero Jesús decidió en este caso dejarlo así. Ahora, ¿cómo es que Jesús en verdad trata de corregirnos? Pues Jesús es un caballero. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y el versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces citamos esto como una invitación al pecador que venga a Cristo. Estoy a la puerta y llamo. Pero ¿a quién fue escrito esta parte de Apocalipsis? A la iglesia de la Odisea, si no me equivoco. A esta iglesia
a unos cristianos, Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora nosotros queremos corregir al hermano como Cristo lo hace. ¿Cómo es que Cristo lo hace? Él toca la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Él no entra sin permiso. Él no entra sin permiso. A veces nosotros, esa persona hay que corregirla, hay que decirle algo. Mira, ven acá. La persona no quiere hablar, no importa. Ven conmigo, como si fuera un niño. Tengo que hablar contigo. No quiero, no. Yo tengo que hablarte. Eso es lo que hace Jesús. Si uno toca la puerta y nadie abre, ¿qué tú haces? Vuelve a tocar. Después de 3 o 4 veces, te vas. ¿Por qué? Porque algo tan importante como la salvación, algo como tan importante como para corregirnos. ¿Por qué Jesús nos trata con tanta cortesía? Porque la realidad es que si no aceptamos a Cristo y lo que Cristo dice voluntariamente, ¿de qué sirve? Nada. Absolutamente nada. Por ejemplo, es importante que la iglesia se reúna. Ahora, si forzamos a la gente de venir aquí, y lo arrastramos por la calle hasta que lleguen, aunque no quieren llegar, ¿qué hemos logrado? Nada. Si sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que bautizar a un niño, un bebé, no sirve. ¿Verdad que no? Bautizar a un niño sirve. Está llorando y no quiere mojarse. No sirve. Porque tiene que hacerlo con fe. Lo que no proviene de fe es pecado. Y a veces queremos, un hermano pecando, queremos forzarlo a pecar más. Que haga algo aunque no tenga fe de hacerlo. Forzando de hacer algo aunque debe hacerlo, pero Cristo está a la puerta y toca. No solo eso. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entendieron eso? ¿En verdad lo entendieron? Que mientras yo todavía era pecador, Cristo dijo, yo soy culpable por el pecado de David. ¿Cierto o falso? Jesús es culpable. Pero llevó en su cuerpo la culpa de mi pecado. El ejemplo más grande de cómo corregir a un hermano, y yo sé que este pensamiento es chocante para muchos, pero es bíblico y es lo que hizo Jesús. Una forma de ayudar al hermano es decir, hermano, mira, tú eres culpable, pero ahora yo voy a ser el culpable. Lo que tú hiciste es como si yo lo hubiera hecho.
y yo voy a recibir cualquier consecuencia, cualquier castigo por lo que tú hiciste. ¿Quién se atreve a hacer eso? Sí, yo quiero corregir al hermano, pero yo quiero corregir al hermano, yo quiero ayudarle a mejorar, pero los pecados que él tiene son problemas de él. Es más, si yo trato de corregirlo y no te quiere corregir, pues queda más culpable todavía y yo quedo más libre, porque mira, yo hice lo correcto. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo hablé con la persona, no quiso cambiar, allá él. Él tiene el problema, es el problema de él. Pero amamos a la gente tanto como Jesús, como para incluirnos en la culpa de otro. Si una esposa y un esposo toman una decisión juntos, que no estaban completamente de acuerdo, pero hicieron algo, y el esposo luego dice, bueno, yo quería hacer tal cosa, pero mi esposa no quería, pero tú sabes cómo es ella, pero no estoy haciendo esto porque mi esposa esto, mi esposa lo otro. Ahora, un esposo que ama a la mujer dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Ah, no, pero eso no es justo. Ya están entendiendo el Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con justicia. Sí tiene que ver con justicia. La justicia de Dios en Cristo en vez de en mí. Pero una misericordia y un amor donde uno que era perfecto toma la responsabilidad por lo que hizo. No voy a meterme en la política, pero algunos presidentes han entendido esto y otros no. Hubo un presidente que dijo, the buck stops here, que aquí para él. La responsabilidad está aquí. Pase lo que pase en mi administración, yo soy culpable. Ese hombre entendía este principio. Hay otros que no, sin meterme en política. Eso pasa en la iglesia también. Ah, no, ¿qué dijo Aarón? Ah, bueno, después la gente quería este ídolo y yo les ayudé a hacerlo, allá ellos. En vez de admitir que él participó y que él también tenía la culpa. Diferencia entre Aarón y Moisés. ¿Se acuerdan de la actitud de Moisés? Porque Dios dijo, yo voy a matar a este pueblo completo y empezar una raza nueva contigo, Moisés. Y Moisés dijo, no, Señor. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué van a decir? Mejor me mate a mí. La actitud de Cristo. Pablo dijo que estuvo dispuesto a ir al infierno por salvar a los israelitas. Eso es lo que hizo Cristo. Hermano, si lo único que tú quieres hacer con un hermano es de quitarte, porque eso me molesta, y eso, hermano tiene que hacer esto y lo otro, tu corazón no está preparado ni listo para corregir a nadie. Cuando tú sientes ese amor en tu corazón y tú dices, si fuera posible yo tomaría la culpa de este hermano que pecó, yo iría al infierno para que se salve. Ya estás comenzando a entender lo que es el amor de Cristo y lo que es la forma correcta de corregir a los demás, porque cualquiera puede corregir. Todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere, se ve hasta en los niños chiquitos. Ponle 5 muchachos en un cuartito, a ver, siempre hay uno que quiere mandar más que los otros
Cuidado si hay 2 o 3 que todos quieren mandar. Se forma un desastre. Para no decir revolú. Porque todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere corregir, la cosa está mal hecha, pero pocos son los que en verdad quieren ayudar a corregir. Es como la persona que ve basura en el piso, en vez de recogerlo, hace un rótulo. En vez de coger un segundo para limpiar el piso, hace en 10 minutos hace un rótulo. Por favor, que no bote basura en este piso. ¿Está bien? Cuando tú dices, muchacho, recoge eso, pues no lo hice. En el campamento tenemos una regla. Si tú encuentras basura, tienes que recogerlo, aunque otra persona lo botó en el piso. Así debe ser. Esa debe ser la actitud. ¿Cuál es la mejor forma de corregir? No, porque si yo hago eso, la persona no va a aprender y qué sé yo qué. Bueno, quizás no, pero quizás sí también. Quizás aprende de tu ejemplo y aprende a hacer lo mismo. Y así como Jesús corrige, llevando la culpa y el pecado de otros, también nosotros podemos corregir. Ahora queremos entrar en una sección de cómo es que a veces corregimos incorrectamente. Pues a veces corregimos a una persona para meterlo en un error peor. Eso lo hacían los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Wow. ¿Es posible que nosotros, predicando el Evangelio, podemos llegar a hacer que una persona sea 2 veces más hijo del infierno? Son palabras fuertes, pero sucede. A veces convencemos a una persona que cambie, que sea como nosotros, pero nosotros somos tan y tan malos que hubiera sido mejor ni corregirlo. Por eso es tan y tan importante nosotros corregirnos a nosotros mismos. Dale el ejemplo. Una persona se para al lado de la carretera. ¿Cómo se llega a Hebron? Ah, no te preocupes, sígueme. Y me mete por la 95 Sur, o 93 Sur. Sígueme para Hebron. Sígueme. Y la persona contento porque hay una persona aquí ayudando a corregir a esa persona perdida. ¿Qué estoy haciendo? Haciéndolo perder más. Hermano, no trates de corregir a una persona si tú mismo no estás seguro. Si tú no conoces la Escritura, yo oigo a la gente discutiendo la Biblia y saben lo que están diciendo, corrigiendo a otra persona. Ah, ¿verdad? Y tú oyes a 2 personas discutiendo cosas que ni saben. Eso pasaba en nuestra casa, discutíamos la definición de una palabra. No quiere decir esto, saque el diccionario, no. Es más divertido discutir. Porque no queremos saber la verdad. Y queremos corregir, pero no queremos saber la verdad. Y a veces convencemos a la gente, pero le convencemos a hacer lo malo. Tengamos cuidado. Otro problema que tenemos y corregimos mal es porque brincamos a conclusiones. Proverbios 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, les fatuidad y oprobio. ¿Quién no ha caído en este error? Levanta la mano, porque yo sé que lo he caído muchas veces. Alguien viene: David, tú sabes que en la Biblia dice, sí, porque aquí dice esto y esto, y media hora después la persona dice, bueno, eso fue interesante, pero no fue mi pregunta. ¿Eso puede pasar? ¿Eso pasa? Como la madre que tenía un hijo que llegó a la casa de la escuela
y dice, ¿de dónde yo vine, mami? Dice, bueno, ella se había preparado y iba a dar toda explicación de dónde viene el interés y todas esas cosas. Le da toda explicación larga y al final el muchacho dice, mira, mami, eso es muy interesante. Pero Juancito dice que viene de San Juan, ¿de dónde yo vine? O sea, brincó a la conclusión de qué pregunta estaba haciendo sin escuchar. ¿Qué dice la Biblia? Al que responde palabra antes de oír. Importantísimo. Si queremos corregir a una persona, tenemos que oír. Pero muchachos, nosotros sabemos cómo corregir a todo el mundo. Es más, yo estoy tan y tan seguro del problema que tiene el hermano, que yo hablo con 10 personas del problema que él tiene y cuál es la solución y por qué no se corrige. Pero hasta ahora no he hablado con él. ¿Por qué la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, qué tiene que hacer primero? Habla con él a solas. ¿Por qué va a hablar con él? No es para hablarle, es para escucharle. Y sí, quizás hay que decir algo, pero sobre todo es escuchar. Tenemos que escuchar mucho antes de poder corregir. Muy bien, ¿cuál es el propósito en la escuela de los exámenes? Probar lo que se ha aprendido. A ver si han aprendido. Y muchas veces, dan un examen al principio de la clase. Dicen, ¿cómo me dan un examen al principio de la clase? Que no nos ha enseñado nada. Pues, es para saber si ya sabe la materia y si ya saben estas cosas, para que repetirlas. Y si no lo saben, tenemos que, así que escuchar primero, para corregir, para ayudar, hay que saber. Es más, la Biblia dice en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos queremos corregir, pero tenemos que tener cuidado, porque hay mayor condenación si hacemos el trabajo mal hecho. Mejor es esperar y aprender. No dice que nadie sea maestro, sino que tengamos mucho cuidado. Es una responsabilidad grande. La mayoría de la gente, pues, la boca nada más corre y está desconectado a veces hasta el cerebro y menos a los oídos, y nada más corre la boca y están corrigiendo al medio mundo y no saben lo que están hablando. Mejor, dice la Biblia, que no sean muchos maestros. Piensa primero, escucha primero. Pues, a veces no es tanto que nos gusta corregir, sino que nos gusta discutir. Dice en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa, no conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está bendecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay gente que nada más le gusta discutir, y a veces queremos corregir nada más para tener oportunidad de discutir. Cuidado, hermanos. Nuestro trabajo no es discutir. Cristo no tiene a la iglesia en el mundo para que haya discusiones y contiendas. O también a veces lo hacemos por razones políticas o por vanagloria. En 3 de Juan había uno en la iglesia que se llama Diótrefes, que dice Juan, yo he escrito en 3 de Juan 1:9 a la iglesia, pero Diótrefes, al
cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe los hermanos, y los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. En la iglesia puede haber hombres, mujeres también a veces, personas que están ahí por vanagloria, están ahí por razones políticas y corrige a la gente porque les gusta tener poder y no quiere que nadie le quite el poder que tienen. Y así era Diótrefes. Yo creo que todos han escuchado el caso de Mario una vez que fue a una iglesia a visitar. Se fue, se sentó ahí, se le acercó el pastor y vino directamente a donde Mario y le dice sin conocerlo: si tú vienes aquí a causar problemas, que se vaya ahora mismo, porque aquí el que manda soy yo. Y así le entró el pastor. Pues ya tú sabes que Mario no duró mucho tiempo en ese sitio. Algunos no lo hacen tan directamente, pero tengamos cuidado, hermanos. Vamos a analizar el corazón, a ver si al corregir a una persona es por un deseo de mandar, o es que en verdad la persona necesita corrección. Que hay una diferencia, hay una gran diferencia. Si vamos a comer arroz o papas, es con otras cosas. Vamos a morir si comemos arroz. Vamos a morir si comemos papas. Vamos a ofender a Dios si comemos arroz. Vamos a ofender a Dios si comemos papa. A menos que alguien tenga una alergia o tiene alguna condición física, valdría la pena discutir y corregir al hermano. Hermano, aquí no podemos comer arroz, tenemos que comer papa. Mira, tiene que ser así. Y tú sabes, yo no sé qué tú haces sirviendo arroz, aquí se come papa. Corrigiéndolo, ¿con qué propósito? ¿Qué estamos logrando con eso? ¿Ah? ¿Por qué lo hacemos? Analicemos el corazón. Hay una sola razón. Es por vanagloria. Es porque a mí me gusta mandar. Porque yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero. No tiene nada que ver con corregir ni nada. Ahora, si un hermano va a servir el veneno, pues vamos a decir: hermano, por favor, no traiga más veneno. Eso hay que corregir a ese hermano. O si trae otra comida, como un ejemplo. Tenemos que tener cuidado, porque a veces podemos ir de un extremo al otro. Yo tuve un tiempo que estaba tan y tan cansado de la doctrina de la fe solamente, que yo empecé a brincar los versículos que hablaban tanto de la fe, como si tuviera menos importancia. Y cada vez que hablaba de fe sí, pero obras. ¿Por qué? Eso fue una reacción a qué? Una reacción de una persona que dice que se salva por la fe solamente. Pero a veces la iglesia de Cristo ha ido al extremo que se salva por el bautismo solamente. Una persona se puede salvar por el bautismo solamente. Se bautizó en la iglesia de Cristo, está bien, pues ya es cristiano. ¿Ah? No, pero a veces vamos a ese extremo. A veces no hablamos de la fe. A veces no hablamos del arrepentimiento. A veces vamos a un extremo. Dice Proverbios 4:27: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. De hecho, ¿cómo empezó esa doctrina de la fe solamente? Precisamente fue una reacción a un extremo de Martín Lutero. Martín Lutero pues veía
las indulgencias y las cosas que hacía la Iglesia Católica, enseñando una fe por las obras, una fe por el dinero, una salvación por las obras, una salvación por el dinero. Que tan pronto el dinero caía en la bolsa, pues las almas se salían de purgatorio y qué sé yo qué. Que la salvación era por obras, era por dinero. Reaccionando a eso, él vio que la Escritura enseña que la salvación es por la fe, pero ¿qué hizo él? Añadió a su Biblia la fe solamente. Y entonces fue a otro extremo, tratando de corrigió demasiado. Y eso pasa en la carretera, hermanos. Cuando hay nieve en la carretera y el carro empieza a deslizar por este lado, si tú corriges demasiado, ¿qué pasa? Se te va. Se te va. Hay que corregir, pero con cuidado. No vayamos al otro extremo, ¿verdad? Vamos a buscar el balance, vamos a buscar la verdad y no exagerar. Pues ya mencionamos esto, de que a veces usamos a Jesús y Juan el Bautista como excusa para hacerlo mal hecho. Si va a usar el método de Jesús y Juan el Bautista, y hablo de que cuando decía palabras bien fuertes a una persona, estemos seguros de lo que estamos haciendo, con mucho cuidado. No debe ser todos los días, ni a toda persona, en toda ocasión. Hay momentos que uno tiene que hablar fuerte, pero no debe ser la forma de todos los días. Porque la forma de Jesús no era hablar así todos los días. En ocasiones, a personas que conocían la verdad y no querían hacerlo, a los cuales él conocía su corazón, tenía unas palabras fuertes. Pero esa palabra fuerte no lo utilizaba en todo momento. No tenemos que hablar fuerte del infierno y mandar a todo el mundo al infierno todos los días, como hacen algunos predicadores. Es una excusa. Y como último, por hoy, dice en Proverbios 9:7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. O sea, que hay momentos que ni vale la pena tratar de corregir. No tenemos que corregir a todo el mundo. Más adelante en otro mensaje hablaremos de la forma correcta. Estas son las formas incorrectas. Pero la forma correcta, aparte importante, es el tiempo, el momento. No se debe corregir en todo momento, en cualquier situación. Al escarnecedor, a veces es mejor hacerle caso omiso. Hay momentos de sí, confrontarlo y hablarle, pero tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder corregir. Nos queda un mensaje más sobre este tema y se trata de cómo corregir correctamente, siguiendo el ejemplo de Jesús y siguiendo los principios bíblicos de cómo podemos corregirnos unos a otros. Todos necesitamos corrección, todos necesitamos cambiar. Hay maneras correctas de hacerlo, maneras incorrectas. Sobre todo, vamos a seguir a Jesucristo con amor. Vamos a corregirnos a nosotros mismos primero. Vamos a sacar la viga de nuestro ojo primero. Vamos a preparar el corazón para leer la Escritura, para ponerlo en práctica y luego tener la capacidad de ayudar a otro con amor para en verdad corregirlo. Oremos. Gracias.